por Lisandro Moreno, Gina Rodríguez, Marta Sánchez y quien les habla Álvaro Vanegas, presentamos la actividad 2.1, estructura conceptual. Nuestra tutora Diana Paola Castro. El orden de la presentación es el siguiente. En primer lugar, encontraremos la estructura conceptual de la estructura matemática en que se ubica el tema. A continuación, una descripción de la misma. Posteriormente, la estructura conceptual del tema. A continuación, la descripción de esa estructura conceptual. Luego, unos datos históricos sobre función y referencias. La estructura conceptual de la estructura matemática en la que se ubica el tema, esto está centrada en el concepto de función, específicamente la función proporcionalidad inversa. La función proporcionalidad inversa está asociada con la función inversa y la función inversa al mismo tiempo está asociada con las funciones biyectivas. También se destacan los aspectos más importantes de la función, para lo cual empleamos estos triángulos. Bien, inicialmente pues analizaremos lo que es la función. Entonces, bueno, las funciones son relaciones. Las relaciones pueden ser de tipo reflexivo, simétrico y transitivo. Hay una correspondencia entre las variables, en donde encontramos variables independientes y dependientes. Estas al mismo tiempo están asociadas con el dominio y el recorrido de la función. Encontramos varios tipos de función. Entre los más relevantes está la función inyectiva, la sobreyectiva, la biyectiva y la función inversa. Luego trabajaremos lo que son las características de la función. Las principales características que se presentan en las funciones son, por ejemplo, la paridad, la periodicidad. También encontramos la monotonía, en donde podemos tener funciones crecientes y decrecientes, o la continuidad, en donde encontramos funciones continuas o discontinuas. El otro aspecto que vamos a trabajar es la clasificación. Hay como una clasificación principal de funciones en donde las catalogan, hay dos categorías, las algebraicas y las trascendentes. En las trascendentes encontramos las trigonométricas, las exponenciales, logarítmicas. La función que nosotros vamos a trabajar está enmarcada en las funciones algebraicas, específicamente la función proporcionalidad inversa. También encontramos, por ejemplo, las racionales, las polinómicas, constante, entre otras. El otro aspecto que también vamos a mencionar se refiere al álgebra de funciones. Entonces, con las funciones podemos realizar operaciones de adición, sustracción, producto, cociente, y una muy importante enmarcada en la función inversa, que es la composición de funciones. Bien, ahora tenemos la estructura conceptual del tema. En la estructura conceptual del tema encontramos que podemos trabajar la proporcionalidad de dos formas. Una es en las razones y las proporciones, y la otra netamente pues en la proporcionalidad directa e inversa. Cuando correlacionamos magnitudes, esto puede hacerse o realizarse de forma inversa o directa. Esa comparación de cantidades también la podemos realizar a través del cociente o del producto de cantidades. El cociente de cantidades conlleva a la razón.
Una serie de razones iguales nos define una proporción. Las proporciones cumplen una propiedad fundamental y otras propiedades, lo que permite calcular el elemento de una proporción, y tiene también aplicaciones, por ejemplo, como la regla de 3, que puede ser inversa, directa, los repartos proporcionales, y analizar diferentes fenómenos, como por ejemplo fenómenos de la física. Bien, el aspecto más relevante para nosotros es el de la proporcionalidad inversa. La parte fundamental es en cuanto al producto de las cantidades. Para que dos cantidades sean inversamente proporcionales, primero tienen que estar correlacionadas en forma inversa, pero también debe cumplirse que los productos de esas cantidades sean iguales. Esto conlleva a la constante de proporcionalidad, la cual puede ser relacionada mediante una expresión algebraica o una representación en una curva hiperbólica. Ahí es donde está enmarcado la proporcionalidad como función, específicamente la función inversa. La función inversa debe también cumplir unas propiedades muy importantes. Primero, se trabaja con funciones biyectivas, recordando que para que una función sea biyectiva debe ser a la vez inyectiva y sobreyectiva. También se debe presentar un intercambio entre el dominio y el recorrido de la función, también en el orden de las parejas, y debe presentarse una representación simétrica a la gráfica de la función original. Bien, algunos aspectos históricos relacionados con la función. Lo más antiguo que podemos conocer es acerca de los babilonios. Como mencionaba los otros colegas, es conocido que ellos trabajaron tablas que permiten establecer, por ejemplo, funciones de los naturales en los naturales. Los egipcios también trabajaron tablas, como el que mencionaban, el papiro de Alnes, y los griegos algunas funciones particulares. Sin embargo, pues podemos asociar esas tablas al concepto de función, sin embargo, pues dista del concepto moderno de función. Los matemáticos, o muchos matemáticos, coinciden en que Nicolás Oresme describió por primera vez el término de función, describiendo las leyes de la naturaleza como relaciones de dependencia entre magnitudes. Galileo Galilei también, en sus estudios del movimiento, pues vemos una clara comprensión de una relación entre variables. René Descartes, al introducir la geometría analítica, permitió representar las funciones con ecuaciones y representarlas en un sistema de coordenadas. Johann Bernoulli es el primero en dar el término función y afirma que es una cantidad formada de alguna manera a partir de cantidades indeterminadas y constantes. El principal, ya cuando se tiene como tal el concepto de función, es Leonhard Euler, que expresa la función como una cantidad variable compuesta de cualquier manera a partir de la cantidad variable de números o cantidades constantes. Este proceso, esta forma de representar la función y pues ir definiéndola, fue evolucionando hasta el año 1923 con el señor Edward Bowser, quien definió la función como aparece en la mayoría de textos actuales, y también mediante la ecuación y igual a f de x. Pues